El Palacio y la calle, con tantas cosas. Miguel, a un año estamos en posibilidad de primero conocer lo que pasó con las muertes que nos costaron y que todavía nos deben seguir doliendo. No, contestando concretamente a esta primera pregunta tuya, Nelson, te diría que no, porque desgraciadamente 3 muertes que ocurren casi simultáneamente, aproximadamente a las 4 de la tarde, que son la del motoquero Gastón Riva, la del militante de la Correpi y del Movimiento de Desocupados Carlos Petete Almirón, y la de un chico que participaba por primera vez en una manifestación que no era militante, sino que era un chico que hacía exhibiciones en bicicleta, Diego Lamaña. Esas 3 muertes ocurren casi simultáneamente alrededor del momento en que De la Rúa pronuncia el célebre discurso pidiendo apoyo del PJ para quedarse. Esas muertes fueron producidas por la policía, obviamente, ante miles de testigos, y sin embargo no hay un solo imputado. En tu investigación además hablas de lo que pasaba en cuanto al complot político. Exacto. ¿Existió sobre esa situación, obviamente, de malestar general amplísimo, ese complot político del justicialismo y parte del radicalismo? Correcto, Nelson, por eso al título le puse Crónicas de Insurgentes y Conspiradores, al subtítulo, mejor dicho, porque efectivamente nosotros a veces tenemos un pensamiento medio binario en Argentina, ¿viste? Si es una cosa no puede ser otra. No, acá hubo 3 factores, yo creo. Uno, el fracaso de la Rúa y Cavallo, cada uno en lo específico. Él se aisló políticamente de la Rúa, Cavallo, bueno, entró en una situación que no tenía nada que ver con la primera etapa de Menem, cuando tenía joyas de la abuela para vender, pues ya no había para vender, y el gobierno se caía. Esto fue percibido por el establishment económico, por el sector del establishment que quería forzar la devaluación, y fue percibido también por políticos que estaban de acuerdo con eso, que eran el actual presidente Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. Es decir, un poco podríamos decir que es una alianza, una nueva alianza, no la oficial que estaba en el gobierno, de la corporación política de la provincia de Buenos Aires. ¿Rucauf qué papel juega? No, Rucauf juega un papel ya desde el comienzo, porque hay otra cosa que es escandalosa y que probablemente en estos días salte a luz, que es la situación del Banco Provincia, ¿no es cierto? O sea, la situación de créditos absolutamente ilícitos otorgados en el Banco Provincia, que acumularon un déficit de 2.300 millones de pesos dólares de aquella época, que se sumaron al déficit provincial, a una provincia que está fuertemente endeudada en bonos europeos, digamos. Entonces, en un momento determinado, yo lo cuento en el libro, Rucauf intenta la fuga, manda a Diego Guelar, el después embajador en Washington, a verlo a Cristian Colombo, todavía jefe de gabinete de la Rúa, y le propone nada menos que reemplazarlo como jefe de gabinete a Colombo. Y le dice, en todo caso, dice, lo que dice Carlos, le dice Guelar, es que vos podés ser ministro de Interior. Faltó poco para que se levantara Colombo, que era mucho más grande que Guelar, y le echara patadas. O sea que primero intenta esa fuga. Después, el propio Duhalde le baja las aspiraciones a Rucauf y se las baja en función de, yo creo, la fuerte conducción, tanto de él como de Chiche, de los intendentes bonaerenses, o sea, el control del territorio bonaerense, sobre el cual Rucauf no tenía control. Y ahí se produce el desplazar. Rucauf aparecía efectivamente, como vos muy bien señalás, como el candidato, como el hombre que estaba cocinando todo. Pero yo diría que es como el cuento del pícaro gordito. Rucauf lo estaba cocinando, pero Duhalde se lo comió. Vamos a ver con muchas de estas cosas que Miguel ha investigado porque hacen al conocimiento de la realidad que tenemos. Están los fotógrafos. ¿Tu nombre? Alfredo Srur. ¿Qué estabas haciendo? O sea, ¿dónde estabas, Alfredo? ¿Te acordás? ¿Dónde estuviste en todo el día? Porque estuvieron yendo ¿El 20 o el 19? El 20. El 20, bueno, yo me quedé toda la noche del 19 hasta tarde. Ajá. Y el 20 llegué por ahí a las 2 de la tarde a la plaza. Y me sorprendió un poco. ¿Qué te sorprendió, digamos? El desenfreno de la policía, así como la brutalidad, así como cazando animales, así, sin distinguir a nada ni a nadie. ¿Llegaste a poder hablar con algún policía sobre esto? Sí, porque sí, ustedes estaban ahí también en el medio de todo ese fragor. Sí, o sea, llegué y lo primero que hice fue hablar con un policía que me pegó así tiros de goma con una familia que estaba al lado mío, y después vino otro y me pegó un piñón en la cara, y me defendieron así un par de compañeros sacando fotos, porque a lo que más miedo le tiene la policía me parece que es a las fotos más que a las armas. ¿Tu nombre? Bernardino Ávila. 19 y 20, ¿por dónde anduviste? 19 estuve cubriendo saqueos en la zona oeste, en Ciudadela. Y el 20 estuve en la plaza. ¿Qué percibías de los saqueos? ¿Percibías espontaneidad, cosas montadas sobre la necesidad de la gente? ¿Pudiste detectar algo? Sí, no, necesidad. La gente estaba ahí porque necesitaba lo que se estaba llevando. Sí, totalmente. ¿Detectaste sobre esa necesidad algún acto de activismo, algún manejo? No, a simple vista no.
Pero después, frío, viéndolo, sí, uno se va dando cuenta cómo venían organizados. ¿Y el 20? Y el 20 estuve más o menos a la misma hora de Alfredo en la plaza. ¿Te pasó algo similar o no? No, por suerte no. Por suerte no. Pero sí, se intentó siempre un diálogo con la policía, pero era inútil. Claro. Era Ustedes inútil. veían y fotografiaban la brutalidad policial ahí. Nosotros sí, era lo que más hacíamos. Creo que nos concentrábamos más que nada en eso, en intentar agarrarlos a los policías en algo. Perdón, interrupción, Nelson. No, Hay pero... un documento fotográfico extraordinario que por modestia el compañero no ha citado, que ha sacado, ¿Sí? que es una prueba concreta del uso de arma de fuego con balas de plomo, ¿no es cierto? No sé si soy indiscreto. Sí, hay una foto que yo la llamo cerdos, que son 3 policías tirando, y el del fondo es un policía gordo con una 9 milímetros. ¿Dónde fue esto? En Avenida de Mayo y 9 de Julio. Avenida de Mayo y 9 de Julio. ¿Te acordás la hora más o menos? 16 horas. 16 horas. 16 horas, esa zona, las 3 muertes. Ya vamos a contar, porque además tenemos el tema del Toba y de Martín Gali, que es una cosa impresionante. ¿Tu nombre? Gustavo Mujica. ¿Y vos, Gustavo? Y a mí también me tocó cubrir el 19, estuve en Fuerte Apache hasta el mediodía, que después de ahí la gente que estaba por ahí se va a Ciudadela, donde reparten comida, esas imágenes que veíamos. Y bueno, el 19 a la noche estuve en la plaza y al otro día entraba a trabajar temprano, así que estuve desde muy temprano, que había 20 o 30 personas manifestando pacíficamente y ahí empiezan a detenerlos sin ningún sentido, que era una locura porque era una provocación más, estaba la montada ya, así que lo que se veía venir era un día negro. ¿Estuviste durante todo el surgir del cacerolazo allí en la plaza en esa noche del 19? Salí, yo ya estaba en mi casa y salí con mis vecinos y fui caminando, llegué tarde cuando ya la gente estaba en el Congreso, pero bueno, nos juntamos con otros fotógrafos e intentamos llegar al Congreso, pero cuando llegábamos por Avenida de Mayo venían patrulleros disparando y bueno, corrimos unas cuadras. Venían disparando, ustedes venían caminando y los patrulleros venían disparando. Claro, y venían vecinos, pero no era una multitud, venían disparando a oscuras, no había manera de identificarse ni nada, detuvieron gente cerca nuestro. Bueno, yo me tomé un taxi con los compañeros estos y volvimos al diario. Bueno, y había además compañeros en el Congreso, ¿no? Correcto. De los fotógrafos, ¿algunos de ustedes han sido citados por la justicia para aportar...? No. Ninguno. Qué llamativo, ¿no? Ninguno de nosotros, ¿no? Sí, hay compañeros que quizás estén declarando, ¿no? Con lo del puente de los piqueteros hay... Sí, pero con esta causa no, con por esta ejemplo... causa yo por lo menos no tengo conocimiento de ninguno. No, además son testimonios de... Los 3 estuvieron con elementos de aporte testimonial muy importante, como usted se da cuenta, ¿no es cierto? Y marcaba además Miguel Bonazo, sí, pero ¿no? así como nosotros también otros Claro, compañeros reporteros de estuvieron en situaciones que salieron reflejadas en los medios. Correcto, también, ¿no? de lo que vos sepas, ¿no? Seguramente Claro, no de acuerdo a lo que yo sé, no fueron llamados a la justicia. Nadie. En el expediente no surgen muchas situaciones de este tipo. O sea, porque, por ejemplo, el testimonio de Bernardino podría ser clave por lo que decíamos recién. Esas 3 muertes que se producen alrededor de las 4 de la tarde se producen precisamente en el área de Avenida de Mayo y 9 de Julio. O sea, en un mismo lugar físico, digamos, a una misma hora, en un mismo lugar físico. Por lo tanto, la existencia de un policía que está levantando un arma con balas de plomo, obvias, como es una 9 milímetros. Porque se nota que es que no dispara bala de goma, eso. Y el que tira adelante tampoco, tira con una carabina 22, no está tirando con Itaca. Tira con plomo también. Y Bernardino estuvo minutos después de que mataran a Márquez, ¿no? Claro, sí. En la escena ahí en Sarmiento y 9 de Julio. Que yo lo he visto en filmaciones que, bueno, llegan patrulleros disparando cuando Márquez estaba tirado en el piso, bueno... Es impresionante esto, digamos, porque insisto, la causa judicial, digamos, camina lentamente. Está trabada, no está a mi juicio, voy a ser sincero, bien manejada por la doctora Servini de Cubría. ¿Qué rol juega la doctora Servini? Porque de lo que recuerda la gente, su Ambiguo. aparición en la Plaza de Mayo diciendo no me gusta la represión, tipo 11 de la mañana. Exacto, un poquito más tarde, que es cuando... después de la represión a las madres de Plaza de Mayo. Así es. Ella aparece a la altura de la catedral, se encuentra con uno de los jefes policiales que están ahí, que es el comisario Palacios. ¿Qué estaba haciendo Palacios? ¿Llegaban de un viaje casualmente? ¿Palacios de ahí estaba ahí de pero casualidad? sin embargo hay un testimonio de Juan Carlos Dante Gullo que señala que la noche anterior ya estaba Palacios en la plaza.
O sea, digo, este es un testimonio contra otro. Te lo pregunto esto, que se lo cuentes a la gente, porque en ese momento la aparición de la doctora Severina Cubría genera simpatía. La gente, yo me acuerdo, porque estaba siguiendo las transmisiones por radio y televisión, y la gente dice, qué bueno que la jueza que la aplaude y demás, porque ella aparentemente va a oponerse a esa represión. Así es. Lo que pasa es que inmediatamente, o muy poquito después, Nelson, a las 2 de la tarde exactamente, hay una modulación famosa que en su momento se difundió, ¿te acordás que tuvo alguna difusión pública? Que es la policía llama modulaciones, ¿no es cierto?, a las comunicaciones electrónicas entre la Dirección General de Operaciones y los grupos que están en el lugar. Y el C7, que es el comisario René Derecho, o sea, el jefe de la circunscripción 7, indica a operaciones que hay posibilidad de libertad para operar porque está con la magistrada en la comisaría segunda y la magistrada autoriza el desalojo de los manifestantes más allá de las vallas, digamos. O sea, hay una clara indicación de este tipo, que viene a contradecir la orden anterior, de alguna manera. Claro, por supuesto. Porque, bueno, efectivamente ya sabemos cómo fue el desalojo. A partir de las 2 de la tarde empieza una de las oleadas muy fuertes, ¿no es cierto?, que van a llegar a su culminación con las muertes a las 4 de la tarde. Correcto. ¿Vos querés decir algo? No. Bien, porque esto es un dato muy importante, porque, digamos, esto ustedes, digamos, parte de esto lo reflejan en el trabajo de ustedes. La coherencia hace a que muchos de ustedes llegaron a las 2, 3 de la tarde, cuando aparece ahora la oleada, tal vez la más brutal, ¿no es cierto? Todavía mucho más de lo que había pasado mañana, ¿no? Así es, ahí en más hay una escalada terrible. Sí. Digo que quizá en ese momento tampoco se sabía lo que estaba pasando. O sea, no sé si vos sabías que esa persona estaba muerta, o si estaban las muertes alrededor tampoco. Como que transitabas por ahí. Lo que sí se notó es claro que después de que se va la jueza hubo 1 hora y pico que no se siguió reprimiendo. Amaina, claro. Claro, y después no sé, llega una corona de flores a la plaza. Tal cual. Y se tira detrás de la valla y eso habilitó a reprimir a miles de personas, digamos. Que hay clara sospecha, Nelson, de que eso fue una provocación. ¿De quién? Montada. Algún grupo que no Claro, sabemos que jugó también su propia carta, ¿no es cierto? Qué interesante esto de la hora y media que vos decís, porque claro, la jueza va ahí y en esa hora y media la jueza está, digamos, accionando con los policías hasta que autoriza esto que vos decís. Exactamente, tras una reunión en la comisaría segunda, esto es muy importante, que es a donde se lleva a muchísimos detenidos, muchos de los detenidos incluso ilegales de ese día, porque sabés que en la causa también hay una acusación por las 29 detenciones del estado de sitio, correcto. Entre las que está la del defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris, que estaba preso en ese momento en la comisaría segunda. Ahí hay una reunión y la jueza cambia el discurso. Yo les quiero agradecer mucho a los fotógrafos, además que han editado un libro, porque el trabajo de ustedes ha sido realmente muy importante. Nosotros también queríamos agradecerle a la editorial, más que nada, que confió en nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante porque es una época muy difícil. ¿Sabés ahora qué es lo que, por lo menos deseo? Que la justicia también confíe en el trabajo de ustedes. Sería bueno. Porque va a ser de beneficio para todos. A veces la justicia también utiliza nuestro trabajo para hacer servicios a la policía, así que digo, a veces piden fotos. Claro, que son servicios para ellos para identificar delincuentes, esto, aquello, por eso digo. Pero digamos, tenemos cierta desconfianza también con cómo usan el material. O a veces se interesan por materiales que benefician a la policía y no a los manifestantes, ¿no? A los fotógrafos muchas gracias. A ustedes, las gracias a todos los que trabajaron ese día con mucho arrojo, para reflejar esa realidad y además salvando muchas vidas. Muchas gracias. ¿Sí? Ya volvemos, Miguel va a quedar con nosotros un rato más. Ya seguimos con más testimonios a propósito de esta recordación. Hay que conocer los hechos y recordarlos, no porque haya nada que celebrar, no para que esto no se repita, esto de la muerte. Y para eso tenemos que conocer la verdad. Ya seguimos. Tarde, es decir, el 23 de diciembre, estacionado en Hipólito Yrigoyen y Alsina, más o menos, a pocos metros de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, en una plaza de Mayo completamente desierta, a las 11:30, 11:40, justo cuando jura Adolfo Rodríguez Sá, y era evidentemente un auto que tenía permiso oficial, porque ahí lo levantaba la grúa, digamos, en 10 segundos, digamos, hasta considerando que era un auto, un carro bomba, digamos. Sin duda. Delia, ¿cómo fue esa conversación? Bueno, yo esa mañana hablé con usted en la radio y en la tarde me citó. Sí, el juez llamó a los 10 minutos, quiero decirle. Sí, creo que Bonazo también está citado. ¿Cómo fue esa conversación? Sí, está citado, Miguel.